al vuelo. Yo estoy más que bien acá y no te pienso ni Argentina, música argentina para irnos a la Argentina. Y es que yo quería arrancar con un ejemplo, mi análisis con datos de CELAC Data, trabajado esta semana junto a Mariana Dondo, pero quería empezar con un ejemplo muy sencillo. A ver, si por ejemplo, Bahía Luna se come 100 gominolas. Vaya, ¿te has comido alguna vez en un ataque 100 gominolas? Por supuesto que sí, Alfredo. ¿Qué es esa O sea, pregunta? es una pregunta como que Extraña. sí, ¿no? Sí, Nosotros sí, sí, sí. vamos a un sitio a trabajar y Bahía Luna se come 100 gominolas. Y yo ese día no tengo ganas de comer gominolas, salimos de la reunión de trabajo y nos pregunta, ¿no? ¿Cuántas gominolas se han comido? Y Bahía sale diciendo que 50 per cápita. O sea, 50 por persona. Yo miro a Bahía, evidentemente, y le digo, Bahía, creo que te estás pasando, me estás cargando, te morfaste 100 gominolas y yo no me morfé ninguno. Dice, no, no, pero es que la media es 50 gominolas, Alfredo. O sea, la estadística, no, la objetividad del dato te diría que es 50 gominolas por persona. Esto que parece un ejemplo, un chascarrillo o un chiste de mal agrado, es para que nos ayude a reflexionar a veces lo que son las estadísticas. ¿Por qué digo eso? Porque en Argentina hablar de la media cada día tiene menos sentido. Hablo del ingreso, del salario, de la plata que llega a las familias y a los hogares de todos y todas las ciudadanas en la Argentina. Utilizar el valor promedio, la media, en la Argentina, en términos de economía, cada día tiene menos sentido. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos gente, menos ciudadanos y ciudadanas argentinas alrededor de ese valor promedio. Dicho de otro modo, lo que ocurre en la Argentina cada vez más y más y más, y no lo estoy diciendo por decir, sino con datos, microdata oficial de la Argentina, hablo de las encuestas de presupuestos de hogar, la última disponible en microdata es el cuarto trimestre del año 2024, y nosotros vamos analizando trimestre tras trimestre. Con esos datos lo que observamos es que cada vez hay menos gente, menos población que cobran el ingreso medio en la Argentina. Lo que nos encontramos en la Argentina son más polos extremos en la Argentina. Dicho también de otro modo, una gran mayoría que tiene muy poco y una minoría que tiene muchísimo. Esto cuando se mira en términos numéricos con los ingresos actuales por mes en la Argentina, observamos en la distribución del ingreso en la Argentina que la desigualdad cada día es más extrema. Cuando la desigualdad es más extrema, dicho también de otra manera, cuando se empieza a dar una grieta, esa palabra que tanto repitió cierta orquesta mediática conservadora en la Argentina y que se olvidaron, cuando hay una grieta económica, porque hay grietas ideológicas, pero hay grieta económica. Si hay una grieta económica entre un montón de gente que tiene muy poco y unos muy poquitos que tienen mucho, cuando se da esa grieta económica, la literatura académica especializada en este tipo de problemáticas habla de polarización, no habla de desigualdad. Habla de polarización, es un término para los que le encantan presumir de que leen literatura académica seria, ¿no? En las revistas, en los papers, ¿no? En todas esas cosas que a veces presumen de haber leído demasiado. Bueno, me acuerdo cuando yo hacía mi postdoctorado en Canadá, empecé a descubrir que había un término que se llama polarización para cuando la desigualdad es extrema. Es decir, lo que importa es el contraste entre los polos, por eso hablamos de polarización. Por eso no tiene sentido hablar de desigualdad cuando ya lo que hay es mucha gente igual que gana muy poco y otra gente igual, muy poquita gente, que gana mucho. ¿Se entiende la forma de abordarlo quizás así sin un gráfico, sin números? Pero se entiende la diferencia entre polarización, entre grieta económica en la que estamos asistiendo en la Argentina. ¿Podemos seguir hablando de clase media como aspiración, como objetivo? Evidentemente sí. Pero a día de hoy, por poner un dato muy concreto, insisto, con los datos de la encuesta de presupuestos de hogares de la Argentina, el último microdato disponible, cuarto trimestre 2000, año 2024. Trabajo hecho, insisto, en CELAC Data, trabajado con Mariana Dondo. Bueno, por debajo del ingreso medio mensual en la Argentina, ¿saben cuánta población hay? El 66%.
2/3 de la población en Argentina tienen menos de la media. La media no está a la mitad. La media no es la norma. La media dejó de ser representativa de una gran mayoría de la población. 2/3 de la población argentina están por debajo de esa media y 1/3 por arriba. Pero puedo seguir dando número y cansar y cansar y cansar. Voy a dar solo algunos para que dimensionen por qué hablo de polarización. La mitad de la población de Argentina a día de hoy posee un ingreso per cápita familiar por debajo de 383.000 pesos al mes. Los que viven en la Argentina podrán dimensionar que con 383.000 pesos al mes por persona no llegas ni a mitad de mes. Ni a mitad de mes para poder pagar las cuestiones más básicas. Repito, el 50% de la población en Argentina está por debajo de esos 383.000 pesos al mes. Pero sigo dando cifras. Solo hay un 20% de personas en la Argentina, solo un 20%, 1 de cada 5 personas en la Argentina, que tienen ingresos mensuales por encima de 750.000 pesos al mes, aproximadamente $700. Solo el 20% de la sociedad argentina, solo 2 de cada 10 personas en la Argentina tienen un ingreso al mes por encima de 750.000 pesos. Cuando uno mira esto en distribuciones, ¿no? Observa que lo que hay es una gran joroba de gente, ¿no? De frecuencia, de gente que es muy pobre, ya se llame pobre o se llamen casi pobres, porque hemos definido varias veces que hasta el propio Banco Mundial recoge la terminología, que el que tiene un poquito por encima del umbral de pobreza no podemos decir que ya no es pobre, es casi pobre. Y observamos que la gran mayoría de la población argentina, que constituye gráficamente esa gran joroba, está con valores de ingreso muy bajos al mes, que no le da para tener lo mínimo en términos de dignidad, en términos de cualquier cuestión que uno necesita, de necesidad básica. Y solo te encuentras un 20% que está por encima, insistimos, de 750.000 pesos, $700 aproximadamente. Por eso me parece que es fundamental hablar en la Argentina de grieta económica, nos parece que es fundamental hablar de polarización, es un término, insistimos, recogido en la mayoría de los papers de la economía de la desigualdad a nivel global, para los que le interesen toda esta temática. Hay indicadores de Esteban y Ray que trabajan cómo calcular la polarización. No quería hacer un alegato técnico, pero sí que sepan que hay un sustento riguroso en la academia para abordar esto, y no es un término que, insisto, me está inventando. Es un término que deberíamos de utilizar para poder explicar lo que viene pasando en la Argentina. Hay polarización en la Argentina, hay grieta económica en la Argentina. No vamos a hablar de lo que quiere que hablemos este actual gobierno. La agenda la instalamos y la ponemos nosotros y nosotras. Seguimos. En Radio 10.